El último mensaje que me mandó desde el hospital decía: sé que fuiste tú. Lo leí con calma y lo borré unos minutos después. La frase se quedó rondando en mi cabeza porque sabía que no estaba equivocado. Cuando su familia empezó a hablar de ansiedad y agotamiento extremo, yo ya entendía que lo que le estaba pasando tenía relación conmigo, aunque todavía no dimensionaba hasta dónde había llegado. Yo no reaccioné como cualquier persona cuando descubrí lo que hicieron. Me enteré por un audio que me enviaron por error. En el fondo se escuchaba la risa de ella y la voz de él diciendo que yo nunca iba a sospechar. No reclamé ni pedí explicaciones. Guardé el teléfono y me quedé en silencio. La decisión que tomé después fue fría. Ella siguió escribiéndome como si nada. Él también. Me mandaban mensajes normales y yo respondía breve, sin alterar el tono. Nadie notó el cambio porque no hice uno visible. Esa misma noche empecé a buscar. Entré a foros cerrados donde la gente comparte fragmentos de textos escaneados y símbolos con explicaciones incompletas. Leí advertencias sobre no mezclar sellos de distintos orígenes y discusiones sobre entidades que responden cuando la intención es intensa. No quise profundizar demasiado. Tomé lo que me servía de 3 fuentes y lo uní. Dibujé el círculo en el piso de mi cuarto y tracé el sigilo combinando versiones que no coincidían del todo. Escribí el nombre completo de él en una hoja y el de ella en otra. Abrí la palma con una navaja pequeña y dejé caer sangre sobre ambos papeles. Dije en voz alta que quería que los dos perdieran la tranquilidad, que sintieran presencia cuando estuvieran solos, que la duda se les quedara pegada. La sensación fue clara, como si alguien hubiera entrado sin abrir la puerta. Antes de girar la cabeza escuché mi propia voz repitiendo lo que acababa de decir. Dilo otra vez. Reconocí el tono al instante. Repetí la petición con más detalle y la voz respondió desde atrás. Dilo completo. Supe que algo había contestado. A los 2 días empezaron los cambios. Ella me escribió primero. Me contó que llevaba 2 noches despertando porque sentía que alguien estaba parado junto a la cama. Me preguntó si yo creía en cosas raras. Le respondí que el estrés puede jugar con la mente. Esa misma tarde él me llamó. Sonaba alterado. Decía que sentía que alguien lo observaba desde la esquina del cuarto y que, cuando hablaba solo, escuchaba su frase regresar con un pequeño retraso. Le dije que probablemente era culpa. Mientras hablaba con él, sentí que la presencia en mi casa se hacía más cercana. Esa noche entré al cuarto donde había hecho el ritual. La entidad estaba ahí, con forma humana casi normal. Los brazos parecían un poco más largos de lo debido, y la cabeza se inclinaba ligeramente hacia un lado. Permanecía firme, observando. La voz salió con mi tono. Ya empezó. Durante la semana siguiente los mensajes se volvieron constantes. Ella decía que el espejo del baño le devolvía una imagen extraña, como si alguien estuviera detrás y desapareciera cuando giraba. Él insistía en que escuchaba mi voz repitiendo lo que pensaba. A mí me ocurrían cosas distintas. Un día en el trabajo escuché mi propia risa en un pasillo vacío. Otra tarde abrí la boca para responder algo y la frase se repitió detrás de mí con mi misma entonación. Nadie más reaccionó. Yo continué como si nada. Él quiso verme en persona y acepté. Nos encontramos en un estacionamiento casi vacío. Se veía agotado. Ella también estaba ahí, callada, mirando alrededor como si el lugar le incomodara. Él empezó a acusarme de haber hecho algo. Ella no hablaba, pero su mirada se movía hacia atrás de mí. En medio de la discusión él dejó de mirarme a los ojos y fijó la vista detrás de mi hombro. Su expresión cambió. «Está aquí», dijo. Ella levantó la vista y dio un paso atrás. Me quedé quieto. El aire cambió a mis espaldas, como si la presencia se hubiera acercado. Él comenzó a alterarse. Me empujó y gritó que lo quitara. Intentó golpearme, convencido de que yo lo había traído. Ella se quedó paralizada mirando algo que claramente no tenía proporciones humanas. Sus labios se movían sin que saliera sonido. Él gritó que eso no era mi cara. No necesité voltear para saber que la entidad había cambiado. El guardia del lugar intervino por el ruido y la reunión terminó ahí. Después de esa noche ella dejó de escribirme, pero él siguió. Sus audios se volvieron desordenados. Decía que la figura ya no fingía forma humana completa. Hablaba de una sonrisa que se abría demasiado y de un cuello que se inclinaba en ángulos imposibles. Repetía que, cuando intentaba mirarla de frente, la cosa desviaba la atención hacia algo más allá.
En uno de esos audios dijo que creía que no había venido por ellos. Esa frase cambió la dirección. Entré al cuarto decidido a cerrar lo que había abierto. Borré el círculo del piso y quemé los papeles con sus nombres. Observé cómo la sangre se convertía en ceniza. La sensación de presencia permaneció. La voz habló cerca de mí. Abre más. No se trataba del dibujo ni del papel. Se trataba de mí. Desde entonces la entidad dejó de mantenerse a distancia. Se colocaba a mi lado cuando estaba sentado. Su forma se deformaba en detalles breves. Los dedos parecían doblarse de manera extraña antes de regresar. El rostro conservaba estructura humana, pero la sonrisa ocupaba demasiado espacio y los ojos no se alineaban con precisión. Él terminó hospitalizado por falta de sueño y crisis nerviosa. Semanas después, ella volvió a escribirme. El mensaje fue corto. Dijo que necesitaba aclarar algo. Acepté verla durante el día, en un café lleno de gente. Se sentó frente a mí y me observó unos segundos antes de hablar. Me preguntó por qué mi voz había sonado diferente la última vez que nos vimos. Dijo que cuando yo hablaba en el estacionamiento escuchaba una segunda capa debajo, el mismo tono ligeramente desplazado, como si alguien estuviera repitiendo cada frase con un pequeño retraso. Intenté restarle importancia, pero ella mantuvo la mirada fija en mi cara, como esperando que algo se moviera. Después se levantó y se fue sin despedirse. Esa conversación me dejó inquieto de otra manera. Esa noche me senté frente al espejo con el teléfono en la mano. Activé la grabadora y dije una frase sencilla. Detuve el audio y lo reproduje. Mi voz salió clara. Un segundo después, la misma frase volvió a sonar, con mi tono exacto, apenas más grave y colocada detrás del primer sonido. Reproduje el archivo varias veces. El retraso era mínimo, pero constante. Mientras lo escuchaba, sentí que alguien se colocaba detrás de mí. La voz habló usando mi entonación. Abre más. El mensaje que él me había enviado desde el hospital regresó a mi cabeza. Sé que fuiste tú. Ahora entendía que había sido yo, aunque no de la manera en que él lo imaginaba. La intensidad con la que abrí la puerta fue suficiente. No necesitó precisión ni nombre correcto. Respondió a lo que ofrecí. Desde entonces, cuando hablo solo en la casa, escucho mi frase regresar con un pequeño retraso. A veces sucede en la grabadora, a veces en el aire. Él sigue internado por temporadas. Ella no volvió a escribirme. Cuando apago las luces y el silencio se instala, siento que alguien se coloca detrás de mí con la cabeza inclinada, esperando que vuelva a decir algo. Yo fui quien mezcló cosas que no entendía. Fui quien pidió daño para dos personas. Fui quien abrió la puerta. Lo que respondió aprendió a usar mi voz mejor que yo. Y ahora me toca vivir con lo que dejé entrar. Gracias por escuchar hasta el final. Algunas puertas no se abren por accidente. Se abren porque alguien decide empujarlas. Suscríbete al canal y deja tu like. Eso ayuda más de lo que imaginas y permite que sigamos contando relatos como este. Y si alguna vez sentiste que algo respondió cuando no debía, puedes compartir tu historia. Nos vemos en el próximo relato.